Antes de leer el pasaje de la Biblia de Primera de Pedro 3, 18 al 22, hermanos, déjenme recordarles que hay cosas para nosotros que son posibles y hay cosas que son imposibles. Para Dios todo es posible, dice la palabra de Dios. Para Él nada hay imposible. Para nosotros los seres humanos hay cosas que son posibles, hay cosas que son imposibles. Por ejemplo, ¿qué es posible? ¿Qué es posible? Los que están solteros es posible que se casen. Y los que ya tienen hijos, es posible que se conviertan en abuelos, posible. Muchas cosas son posibles. Es posible que los que no son aún creyentes se conviertan en creyentes de Dios. Todo es posible. Es posible ir a Japón, es posible ir a viajar, conocer la cultura de Japón, en China. ¿Qué cosa? Todo eso es posible. Si usted lo quiere, lo puede lograr. Pero obviamente que hay cosas que son imposibles. Hay cosas que no son posibles. ¿Cómo qué, hermanos? Yo iba a decir que se saque la lotería. Bueno, es posible, compre un boleto, pero obviamente que entre millones. ¿Qué es imposible? Que uno muera y vuelva a resucitar, mejor dicho, vuelva a la vida. O imposible que uno no muera, eso es imposible, uno tiene que morir. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Así que es imposible que usted no muera. Todos morimos, todos vamos a morir de una u otra forma. Que es imposible que muera y regrese a esta vida, a esta misma vida, no. Sí, vamos a resucitar, claro que sí. Hay cosas que son imposibles. Cuando yo era pequeño soñaba que volaba en mi pueblo. Había un bordo muy grande hasta el otro lado, allá cuando pasaba el río. Yo siempre soñaba que iba volando. Entre más agitaba mis manos, más me elevaba y se siente muy hermoso, muy bonito. Bueno, ahora entiendo que es imposible volar, excepto en un avión, en un aparato, pero no tenemos alas. Dios no nos hizo para volar. Hay cosas que son imposibles. Para que usted pueda comprender la siguiente lección, debemos meditar en eso. Hay cosas imposibles, hay cosas que son posibles. El apóstol Pedro, en un texto no muy sencillo, que se requiere un poquito grado de dificultad para comprenderlo y que ya lo hemos analizado, espero lo recuerde, porque no vamos a hablar exactamente de eso. El apóstol Pedro dijo en el 3:18 de su primera carta a los expatriados, le dijo que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, es decir, a los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quiénes o cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. No es que murió y fue al Hades y ahí les predicó, eso no está diciendo el texto. En realidad, Cristo predicó a través de Noé. Cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios habló a ellos la oportunidad, también recibieron la oportunidad de la predicación a través de Noé. Y Cristo mismo lo hizo. Cuando dice en espíritu, uno puede tener como dijo el Señor Jesús, o algunos decían, ese es el espíritu de Elías. Y luego dice que mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto se refiere al diluvio. El diluvio fue cubierto, hermanos, por las aguas de arriba, los lados, hacia abajo, y se elevó el arca, figurando un bautismo, paró la lluvia y quedó suspendido en el agua. Ese es el bautismo aquí simbólico. Así es que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, que Marcos 16 ya estaba anunciado desde el diluvio, pero no quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Una vez que salimos del agua, tenemos una buena conciencia hacia Dios de que ya somos hijos de Dios, como analizamos en el estudio bíblico. Quien habiendo, verso 22, subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Cuál es lo imposible aquí? ¿Cuál es lo imposible en estos textos?
Bueno, lo imposible, hermanos. La palabra imposible es un adjetivo y este adjetivo dice el significado que no puede ocurrir, no puede suceder o no puede realizarse. Imposible. Es imposible. Así es que sin el bautismo la salvación es imposible. Eso es lo que este versículo está diciendo. Note bien, hermanos. Sin el bautismo es imposible ser salvo. Note bien el versículo 20. Dice el versículo 20, mientras esperaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. 8 personas fueron salvadas por agua. Así es que sin este bautismo es imposible que el hombre sea salvo. La primera aplicación que tiene es que los antidiluvianos, a través de 100 o un poco más de 100 años, ellos escucharon y miraron a Noé. Lo escucharon decir una y otra vez que vendría un gran diluvio sobre la tierra, la cual era imposible en ese tiempo, ya que fluía un vapor de la tierra y regaba así la tierra. De ahí que ese dicho de que lloverá de arriba hacia abajo no era gracioso en el tiempo de Noé. Y así es que ellos escucharon y miraron literalmente a Noé, quizás dirigirse día tras día a la colina a fabricar aquel gran barco, lo cual para ellos era locura. Así es que, hermanos, una vez que vinieron las lluvias y Noé entró a causa de las lluvias, del agua, y empezó a elevarse aquella gran arca, para estos hombres era imposible ser salvos. Porque recuerde bien, ¿cuántos codos después del primer copo del monte más alto se elevó el agua? Era imposible salvarse ellos. Imposible. Necesitaban estar dentro del arca. Esa es la primera aplicación que está hablando Pedro en el versículo 20. 8 fueron salvadas por agua. Y el agua misma que ahogó a ellos, esa misma agua elevó el arca, así salvando a 8 personas y a todos los animales que estaban dentro. Así es que, hermanos, esto es el mensaje del versículo 20. Sin bautismo es imposible ser salvos. Ahora, este bautismo que corresponde a esto, dice Pedro, nos salva ahora. Así es que si nos salva, es imposible que alguien no bautizado pueda tener 1% de posibilidad de ir al cielo. Ahora, noten, hermanos y amigo oyente, por qué. Sé que es una verdad un poco dura, pero es real. Si yo le dijera, ¿sabe qué? Yo puedo volar. Usted diría, imposible. Yo puedo atravesar esta pared y salir al parking lot. Imposible. Usted no me creería, claro. Golpearía mi cara en la pared. Así es que es imposible. ¿Por qué, hermanos? Noten bien las razones siguientes. Es imposible ser lavado de la inmundicia del pecado. Por eso se requiere el bautismo. Y es imposible ser lavado de la inmundicia del pecado sin el bautismo. Noten bien cuántos pasajes hay que hablan acerca de que el pecado nos ensucia, nos mancha nuestra vida a los ojos de Dios. Vea usted, por ejemplo, cuántos pasajes. Isaías, por ejemplo, 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así somos, como suciedad, como todas nuestras injusticias, como trapo de inmundicia. Muchos otros pasajes más. 1 Pedro 2:1, desechando toda inmundicia. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. El pecado mancha, el pecado contamina. Así es que es imposible ser uno lavado del pecado sin el bautismo. ¿Por qué, hermanos? Porque la inmersión en Cristo Jesús lava, limpia. Note bien también cuántos pasajes apoyan esta verdad. Uno de ellos, Hechos 22:16, cuando Ananías vino a Saulo de Tarso y le hizo esta pregunta retórica: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados. Note bien la palabra, lava tus pecados. Y esto es en el bautismo precisamente. Otro de ellos, Efesios 5:26, cuando habla acerca de la iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, verso 26 de Efesios 5, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Note bien el término lavar, se vuelve a repetir aquí una vez más.
en el lavamiento del agua, por la palabra. Otro pasaje, 1 Corintios 6:11. Y estos eras algunos, acerca de los corintios, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuándo fueron lavados? En el bautismo, así como Saulo de Tarso. Tito 3:5. Gracias al Señor que nos lavó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nunca habríamos hecho algo para merecerlo, sino que por su misericordia, y fue por el lavamiento de la regeneración. Al bautismo se le llama lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con Juan, capítulo 3, verso 5, acerca, hermanos, si no nacéis del agua y del Espíritu. Muy acorde con este pasaje. En el Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hombre es lavado de sus pecados. Así es que es imposible que el hombre sea lavado fuera del bautismo, así como el hombre o los antediluvianos. Era imposible ser salvados fuera del arca. Era imposible. Imposible. Dios lo hizo así, imposible. Varios codos todavía sobre los copos de las montañas subía el agua. Todos murieron, todo ser viviente, hombres, mujeres, animales, todo lo que tenía aliento de vida murió. Así es que, hermanos, no solamente es imposible ser lavado, sino también es imposible ser perdonado de la culpa del pecado. El pecado nos hace culpables, claramente. Mire, en la definición de 1 de Juan 3:4, dice Juan que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De ahí que si peca, infringe la ley de Dios. Y si infringe la ley de Dios, significa que ha pecado. Y el pecado, estamos diciendo, que nos hace culpables delante de Dios. Santiago presenta como un argumento donde el hombre no puede escapar, imposible de escapar. Note bien esto, lo interesante que tiene Santiago, capítulo 2, verso 9, 10 y versículo 11. Por ejemplo, dice Santiago: pero si hacéis acepción de personas. Hay una persona que dice: ¿sabe qué? Yo me porto bien, hago buenas cosas, soy buen vecino. Es más, oigo la palabra de Dios y puedo ir a las reuniones de la iglesia, puedo hacer muchas cosas. Pero Santiago va a encerrar todo bajo pecado haciendo una mínima cosa. Así es que si haces acepción de personas, cometes pecado y quedáis convictos, escuche bien esto, por la ley como transgresores. Y uno pregunta, ¿por qué? Porque cualquiera que, alguien dice, pero no maté. Ok, hiciste esa acepción de personas. ¿Pero por qué eres convicto? Verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Verso 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. ¿Qué nos recuerda Éxodo 20? Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor, convicto transgresor de la ley. Así es que, hermanos, amigo oyente, cuando alguien dice, ¿sabe qué, hermano? Yo no hago mal, hago bien a la gente, hago buenas obras. Bueno, pero si cometes una infracción a la ley, una sola, te haces convicto y culpable de toda la ley. Eres transgresor. Eso es el hombre que es culpable, transgresor de la ley. Así es que, hermanos, ¿cómo el hombre puede ser perdonado sin la inmersión? Absolutamente imposible. Note bien lo que dice Hechos 2:38. Arrepentidos, Pedro les dijo, arrepentidos y bautíceos cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. El bautismo es para perdón de los pecados. Ahí lava sus pecados, como ya lo hemos dicho anteriormente. Hebreos 10:17, el perdón es constituido como algo que se borra. Aquí está la grandeza y la gracia de Dios. No importa cuántas cosas hayamos hecho nosotros, Dios lo que hace y añade, Hebreos 10:17, no me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, piense humanamente. ¿Hemos olvidado los pecados que hicimos antes de bautizarnos nosotros? Le pregunto. Imposible, porque somos humanos. Imposible. Deberíamos hacerlo. Debiéramos hacerlo. Pero la verdad es que están allí. Y la prueba es muy sencilla.
Salmo 51. David recordaba lo de Betsabé. Límpiame, lávame. Mi pecado siempre está delante de mí. Saulo de Tarso, un gran apóstol aparte del rey David, decía, porque yo arrastraba hombres y mujeres. Pablo no podía olvidar eso. Cuando, hermano, no sabemos eso, nos sentimos tan culpables. Pero recuerde eso, somos mente humana. Pero la mente divina no es como la mente humana. La mente divina es así. Si dice Dios que no se acuerda de sus pecados y los pondrá, como dice en el Antiguo Testamento, a lo profundo del mar, délo por hecho e intente olvidarlo. No vuelva más a ello, porque Dios en efecto le ha perdonado. Pero ¿cómo el hombre puede ser perdonado sin el bautismo? Una vez más, imposible. 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 Porque es imposible liberarse de la esclavitud que trae como consecuencia el pecado. El pecado esclaviza. Esclaviza. Note bien Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Otro pasaje más del 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pasando al 6:16 del mismo Romanos, dice, así no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. En el libro de Juan en una ocasión relata la historia hablando de Jesús, discutiendo con los escribas y fariseos. Y ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús a cambio les contestó, si hacen pecado, son esclavos del pecado. ¿Cómo dicen que soy libres? Pero si dices el Hijo libertare, realmente seréis libres. Note bien, hermanos, cómo el pecado esclaviza. ¿Cómo puede liberarse el hombre? Sin el bautismo, una vez más, imposible. Por eso es lo que dice Pedro. 8 fueron salvadas por agua. Imposible, imposible. Ahora el bautismo que corresponde a ese simbolismo nos salva. Claro que sí nos salva. ¿Cuánta posibilidad piensa que alguien pudiera, por más bueno que sea, inclusive lo que dice en la carta a los Romanos, si osara uno morir por el bueno, ¿usted cree realmente que iría al cielo? ¿Podría ser salvo? Hay en la historia personas que han muerto por alguien, claro que sí. Claro que sí. Pero sin el bautismo es imposible. Imposible lo que estamos leyendo. Dice Romanos 6:20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Así es que el pecado esclaviza. La carta segunda de Pedro 2:16, hablando de los falsos profetas, el apóstol Pedro decía, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y eso es en efecto lo que hace, hermanos, amigo oyente, el pecado. Esclaviza. No puede el hombre liberarse por sí mismo. Basta mirar la televisión, la noticia, los periódicos, como hombres atrapados en el pecado de alcohol lloran y prometen no volver a alcoholizarse y lo vuelven a hacer. Los que drogan vuelven a drogarse. Los que están esclavos a un pecado son esclavizados y tarde que temprano lo volverán a hacer. El que miente dice la última mentirita, vuelve a mentir y vuelve a mentir. Y de esa manera, hermanos, el pecado esclaviza. ¿Cómo puede el hombre ser libertado del pecado, de la influencia de él? Sin el bautismo es imposible. ¿Por qué? Porque el bautismo libera. Libera. En Romanos 6:17, él explica, el apóstol Pablo también, gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. En Juan 8:36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Hermanos, no hay cosa tan hermosa de tener una libertad. Hay hombres que han purgado condenas de muchos años, 20 años, 30 años, casi toda su vida. Y cuando ponen un pie fuera de la cárcel, esa es la libertad. Es lo más preciado, la libertad. El hombre cuando sale de las aguas del bautismo
Cuando estábamos nosotros confinados a una esclavitud del pecado y por consiguiente la muerte, no hay cosa más maravillosa que una libertad a través del bautismo. La liberación del pueblo de Israel, hermanos, fue imposible también ser sin bautismo. Israel, cuando salió de Egipto, las aguas se abrieron, la nube que iba sobre ellos, de tal manera que en el camino tenían agua al lado izquierdo y el agua al lado derecho. Y 1 Corintios capítulo 10, versículos 2 y 3 trata acerca de eso. El bautismo dice: no ignoréis, hermanos, que vuestros padres también estuvieron bajo la nube y en el mar. Ese es el bautismo. Ellos también, en la liberación de Egipto, el bautismo. No, la liberación de 8 personas en el diluvio, el bautismo. La liberación de 3,000 almas en el día de Pentecostés, bautismo. Hermoso. Cuando usted y yo bajamos a las aguas y salimos de las aguas, liberación, bautismo. Hermoso. Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Libres. El hombre, mientras tanto, no es libre. El Señor mismo, Él nos puede libertar. Imposible, hermanos, ser reconciliado de la separación del pecado. El pecado no se pone en enemistad, no separa. Usted lo ha leído muchas veces. Isaías 59:1, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. División, separación. Eso es lo que hace el pecado. Nos pone en contra de Dios, en una enemistad con Dios, en una separación de Dios. Así que la paga del pecado es separación. La palabra muerte en el original griego es separación. Cuando una persona muere, se separó, el espíritu durmió. Eso es Santiago 2:26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así es, así te paga el pecado, separándote de Dios. Pero la dádiva y el favor de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23 hace alusión al juicio eterno, cuando unos se irán los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Mateo capítulo 25. A ese hace alusión Romanos 6:23. Así es que, hermanos, básicamente lo que estamos diciendo es que es imposible que haya una reconciliación, un acercamiento entre Dios y usted, amigo oyente, si no hay bautismo. Note bien los siguientes pasajes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, están cubiertos. Esa es la idea. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, qué hermoso saber esta verdad. Hay cosas imposibles, ahora entiendo. Aunque es muy hermoso, sería muy hermoso volar. Es imposible. Sería muy bueno que si muero poder regresar a despedirme de mis seres queridos, pero es imposible. Sin embargo, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Es posible, inclusive que alguien venga a la obediencia, es posible. ¿Por qué no ser bautizado hoy? Esa es la pregunta. Cuando iba por el camino, dijo el eunuco a Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes, es posible. Pero si no crees de todo corazón, entonces no es posible. Mandó parar el carro. En aquella ocasión descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. ¿Es posible ser lavado de la inmundicia del pecado en el bautismo? Claro que sí. ¿Es posible ser perdonado de la culpa? ¿Es posible ser libertado del pecado y reconciliado con Dios? Claro que es posible. Es posible ser salvo de la condenación del pecado que viene en el futuro. Es posible, pero es imposible que alguno de nosotros,
alcance la salvación eterna al lado de Dios sin el bautismo. Recuerde las 8 personas. Las 8 personas. Recuerde los que fueron bautizados en la nube y en el mar. Imposible. Ellos tenían que pasar por el mar abriéndose y reconociendo esta verdad en el futuro, en tiempo presente. Por eso Pedro dijo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva. Usted está preparado para hacerlo. Tenemos agua, tenemos ropa, tenemos todo. Lo único que falta es la decisión suya, que digo, tengo 0 posibilidades, hermanos, tengo 0 posibilidades, por lo tanto, yo quiero hacerlo. Quiero confesar el nombre de Cristo Jesús con mi boca, Romanos 10, 9 y 10, y quiero que me bauticen en el agua para perdón de mis pecados. Quiero hacerlo hoy. Usted está preparado, le invitamos. Nos ponemos de pie para cantar este himno de invitación. Puestos de pie, hermano, por favor. Dios bendiga ricamente.